Y bueno, ya en el anterior eh, video vimos de qué trata la API REST y qué métodos va a tener y cómo vamos a implementarlos. Ahora, bueno, no, ahora sí vamos a implementarlos, de hecho. Eh, bueno, aquí vamos a utilizar una característica de Spring muy famosa, muy utilizada, llamada la inyección de dependencias. Uf, ¿qué es eso? Se oye difícil, se oye complicado, se oye como que what, pero es bastante simple. Solamente tenemos que hacer dos cositas. A nuestro repositorio, acuérdense que esto ya va a tener implementado, em, esto nos va a implementar, digamos, Spring y nuestro proyecto en general, nuestras librerías nos van a implementar por debajo todo nuestro código para conectarnos a la base de datos. Simplemente tenemos que decirle, ah, bueno, listo. Entonces, tenemos un repositorio, un product repository ya implementado. Entonces, ahora vamos a usarlo en nuestro controlador para pasar esos datos que estamos recibiendo desde nuestro cliente, en este caso desde Postman o en el caso que fuera una aplicación web, desde nuestra aplicación web, vamos a mandárselos al repository para que él a su vez los mande a la base de datos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ups, lo cerré. Mm, Se agrega una anotación llamada repository, que de hecho no es necesaria porque este JPA repository estamos extendiendo, ¿no? Y estamos trayendo todo lo que tiene esto por dentro. Esto ya tiene por dentro esta anotación. Sin embargo, a manera de mm, lúdica o, bueno, didáctica, vamos a agregarlo acá. Esto lo que nos hace es por debajo, con ayuda de Spring, porque Spring es muy poderoso y, como les dije en algún momento, hace magia. Él va a decir, bueno, yo creo una implementación de esta interfaz, una clase, y voy a crear una instancia de esta clase que implementa esta interfaz, ¿sí? Uy, estoy hablando súper enredado. No, es súper sencillo. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos que, supongamos, para no hacerlo tan difícil, vamos a decirle y product repository implementation, ¿sí? Listo. Y le vamos a decir que implementa, esto es solamente lúdico, no lo repitan. Así que implementa el product repository y nos va a decir, ah, bueno, pero usted qué está haciendo ahí, hermano. Ahí tiene que implementar los métodos de esa interfaz. Fíjense todos los que son. Todo esto es lo que trae JPA repository. Digamos que, bueno, implementémoslo para que no nos bote más errores, ¿no? Igual no pasa nada. Esto, ahorita voy a borrar esto. Listo, ya no nos bota error. Es una clase. Acuérdense que las interfaces no se pueden instanciar, o sea, no se puede crear un objeto de tipo, o sea, un objeto de una interfaz, tiene que ser una clase, por eso la estoy implementando. Y lo mismo, aquí le pongo anotación repository, digamos. Entonces, digamos que si lo hiciéramos todo manualmente sin ayuda de Spring, lo que tendríamos que hacer aquí es decirle que, bueno, que cuando reciba una petición de tipo get para obtener todos los productos, entonces tengo que crear una instancia. Vamos a importar este coso y product repository. Estamos importando esta clase. Vamos a leer repository igual a new y product repository implementation. ¿Sí? Uf, todo esto para crear un objeto de tipo repository implementation. Bueno, y ahora le digo, listo, entonces repository. Entonces le digo, en este método, retorne el repositorio punto y dentro de todos estos métodos que implementamos acá, este final podría ser o no. ¿Sí? Entonces dice repository, encuéntrelos todos. Final. Pum. ¿Qué nos va a decir acá? Nos va a decir, oiga, pero es que usted necesita devolver una lista de productos y aquí me está diciendo que va a devolver una lista de enteros. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pinches hice? Ujú, ya, no, ya sé cuál es el problema. El problema es que yo estoy, bueno, aquí estoy implementando esta interfaz, ¿no?
Y esta interfaz tiene como tipos producto. ¿Se acuerdan que este integer era el tipo de variable que era id, int integer? Aquí, bueno, aquí no se puede poner int porque él solamente no acepta primitivos, sino clases. Entonces int o integer es casi lo mismo, pero los puse al revés. Va primero el tipo, el modelo del dato de la tabla de base de datos y después iba el famoso integer. Aquí ya debería desaparecer. Ah, no. ¿Por qué no desaparece? Porque todos estos métodos se implementaron de acuerdo a esa firma o a esos parámetros que le pasé al, aquí en eProduct Repository, ¿sí? Entonces tengo que borrar todo eso, darle Alt, Enter, implementar métodos. De nuevo, todos esos y implementémoslos todos para que no me moleste. Listo, ahora sí. Ya los implementó, cierro otra vez y desapareció el error. Es un error. ¿Sí ven? Me olvidé de cómo era el orden de esos dos parámetros y ya por eso hubiera podido obtener un error que era ese como que, uff, ¿qué está pasando? Pero no, era algo sencillo. Y listo. Aquí ya estoy retornando, fíjense. Estoy retornando todos los productos. Y fíjense que ya no me aparece error. Y aquí podría hacer de hecho lo mismo con todo. Entonces, lo mismo. Le digo, cuando reciba una petición get ID product, entonces le digo find by ID y le paso como parámetro este inProduct, que es el que me está diciendo acá, y me dice, ah, bueno, pero él me está, bueno, un opcional, digo punto .get, ahorita les explico qué es eso. Sí, así con todos, ¿sí? Pero entonces fíjense que tengo que estar creando una instancia de todo esto, y eso en el supuesto de que si realmente yo estuviera creando la implementación, es decir, estuviera todo escribiendo mi código para conectarme a la base de datos y escribiendo el código SQL y demás. Pero como no lo estoy haciendo, pues peor aún, porque ni siquiera tengo una clase que realmente se pueda instanciar y pueda crear un objeto de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero borremos esto, no nos sirve de nada. Bueno, nos serviría, pero en este caso no nos sirve, no lo necesitamos para nada. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que a qué nos ayuda Spring? Una de las tantas funcionalidades de Spring. Spring nos dice, ah, bueno, anote esto con repository y, discúlpeme, bueno, perdón. Continuando, entonces, sí, entonces Spring me dice, bueno, anóteme esta interfaz, sé que es un repository, anótemela con @repository. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a crear una implementación de esta interfaz, voy a instanciar esa interfaz, o sea, hacer ese y repository implementation igual a new repository implementation, ¿sí? Y lo voy a dejar en un contexto invisible para usted, pero muy visible para mí. Eso nos dice Spring a nosotros. Él tiene en el contexto, o sea, no sé, en algún lugar imaginario que en tiempo de compilación lo crea. Eh, si no entienden esto, es importante que estudien algo, un poco de teoría de Spring, pero es sencillo, es lo que le digo. Él está creando un objeto de tipo, bueno, implementándolo y creando un objeto de esa clase y dejándolo ahí como escondidito en algún lado para quien quiera utilizar ese objeto, ¿sí? Entonces él nos dice, listo, si ya lo notó acá, entonces ahora simplemente vaya a su clase en la que quiera utilizar esa implementación, ese objeto. Eso no solamente para interfaces, ¿no? Para las clases y demás, él nos puede hacer eso. Tal vez en otro video lo enseñe, lo explique mejor. Pero nos dice, listo, decláreme, lo único que tiene que venir a hacer es declarar la interfaz. Entonces, es o el objeto, digamos, es un eProduct repository, se llama repository, dejémoslo así, y simplemente agreguele una anotación auto-wired, así.
y listo, no es más. Y cada vez que usted, bueno, cada vez que usted después compile el proyecto, él va a ir, va a crear la implementación de esta interfaz, todos los métodos, código SQL y demás, crea, bueno, esa clase, vuelvo y repito, ¿no? Perdón tanta repetida, pero quiero que se entienda bien esto. Luego crea un objeto de esa clase que implementa esta interfaz con todos los métodos, con todas las funciones, y la inyecta acá. Le dice, ah, bueno, usted tiene un atributo que si lo dejamos privado, bueno, un atributo privado llamado eProduct Repository, se llama repository, y usted tiene eso, ¿no? Y yo tengo un objeto en mi contexto, en mi container, de ese tipo, más o menos de ese tipo también, que implementa todos esos métodos que usted necesita, todas esas funciones, y se lo voy a dar a usted, pum, tome, y le asigna a este objeto el valor del que tiene él allá creado. Es invisible para nosotros, pero él lo está haciendo. Si lo dejamos privado, obviamente, si es privado, pues no va a poder Spring, así sea Spring, un ente allá súper poderoso que nos está haciendo muchos favores, él no puede acceder a algo privado, ni siquiera él se salva a las reglas de Java. Entonces, si creamos eh, un repositorio privado, esto es un atributo, entonces podemos darle un setter de Lombok, la librería que importamos, y ya con eso Spring va a tener acceso a este repositorio y si no si no, pues si quieren hagan la prueba, nos va a botar error y nos va a decir que no puede inyectar el repositorio. Listo, este AutoWire es como que autoconecta, wire es de conectar. Entonces autoconecta esta clase, nuestro product controller, con nuestro producto repositorio y él a su vez obviamente nos conecta con la base de datos, utilizando como mapeador o como modelo de mapeo nuestro producto y listo. Ya tenemos ahora sí nuestro repositorio implementado. Entonces ahora sí podemos decirle, listo, retórneme repository.final, punto y coma. Aquí, retórneme repository find by ID, nuestro ID product, ¿sí? El ID que estamos recibiendo se lo retornamos. Ah, bueno, pero em, lo que pasa es que este método, si lo abrimos, control clic sobre esa función, fíjese que no devuelve un opcional, ¿sí? Ese opcional lo que nos quiere decir es que puede que exista, puede que no exista, y si no, porque por ejemplo si pedimos un producto con el ID, digamos aquí es donde tenemos un producto con ID 1, ¿no? Si pedimos un producto con ID 5, pues él va a decir, pues que no existe nada, que le devuelvo, ¿sí? Entonces nosotros le decimos, bueno, no importa, es un opcional, pero entonces obtenga el producto dentro de ese opcional, o sea, como que obténgalo, pero no va a decir, fíjese, va a decir como que opcional sin is present check. Es una característica de Java 8, de hecho, es muy importante, sirve para muchas cosas, sobre todo para evitar el null pointer exception, que es un error muy común en Java. Eh, pero a lo que nos ayuda sí, es a evitar errores, pero bueno, si le damos get, igual, si existe nos va a retornar el producto y si no existe nos va a retornar null, o sea, vacío. Sí, ahorita lo veremos. Listo. Para el siguiente, entonces, aquí vamos a decirle retórneme repository.save. Fíjense. Y le pasamos el producto que queremos guardarle. Listo. Mire, no es más. Para el update, vamos a hacer algo, dos cositas, una cosita adicional. Vamos a decirle, listo. ¿Se acuerdan que el producto en el put, bueno, cuando pusimos el put, ven, lo enviamos igual aquí con el ID aquí, pero sin el ID en el acá? Listo, entonces él va a decir listo acá, pero acá hay no es una desventaja, simplemente es una característica de JPA, o sea, esta librería que estamos utilizando, que él
no tiene un método como tal update, sino simplemente tiene el save, ¿sí? Si buscamos update no está. Entonces le decimos save. Entonces, pero si le damos save así como está al product, lo que va a hacer es crearnos un nuevo producto con un nuevo ID, no con el ID que le estamos enviando. Entonces simplemente antes de guardar ese nuevamente un nuevo producto, vamos a decirle product.set ID product y le vamos a pasar el ID product que que nos estamos recibiendo mediante la URL, mediante este path. ¿Sí? Listo, ahí ya va ya cuando se lo enviamos con ID, JPA, o sea, la librería ya, ella sabe em, eh, ella sabe que, pues si ya tiene ID, entonces simplemente tiene que actualizar un registro con ese ID, ¿sí? O guardarlo con ese ID o actualizar, si ya existe, actualizar el registro que tiene ese ID con los datos que le estamos enviando. Y listo. Y falta solamente borrar. Aquí lo único, aquí no podemos decirle return repository.delete y de product. Eh, Opa, delete, perdón, aquí es delete by ID. ¿Sí? Fíjense aquí nos bota error. ¿Por qué? Porque dice que estamos requiriendo un string. O sea, aquí supuestamente vamos a volver un string de este método, pero este método de delete by ID, fíjense que es un void y no devuelve absolutamente nada. Por eso entonces vamos a darle repository.delete by ID y return un OK. ¿Recuerdan que en algún momento les dije que vamos a retornar un OK? Listo. Listo. Fíjense, ya no hay problemas. Parece que todo va bien. Parece que todo funciona. O sea, bueno, por lo menos no hay errores de compilación, hay alguna alerta y eso. Eh, bueno, compilémoslo. A ver si nos bota errores, ahí miraremos. Guardemos, lo corramos. Entonces vamos a nuestro inventory application y corremos nuestra aplicación. Aquí la está construyendo, build. Y esperemos que sirva. No sé cuánto va este video, ya está un poco largo creo, pero bueno, lo importante es que se entienda lo que estamos explicando. Ahí va, ahí va, ahí va. Inicializando. Listo, empezó, no botó errores. Creo que va bien. A ver, si todo va bien. Bueno, aquí le estamos enviando un body, pero es una get. Las peticiones tipo get tampoco envían cuerpo, entonces no importa, no pasa nada si dejamos eso acá. Entonces, localhost 8080, API B1, products. Entonces, acuérdense, estamos apuntando acá. Entonces, en teoría, si todo va bien, tendría que venir aquí a slash products, o sea, esta clase, e ir a la get. La get que no tiene nada adicional, solamente los products, slash products. Entonces, si lo enviamos, nos dice, internal server error. Vamos a ver qué pasó. No pasa nada, no nos asustemos. Entonces nos dice, producto desconocido, product y the product in file list. Ok, algo está pasando. Está raro ese error. Ah, fuá, fuá, fuá. Está muy raro ese error. Nos dice product y the product in file list. Columna desconocida. O sea, básicamente este error nos dice que este y de product no lo conoce, pero sí lo debería conocer porque yo le estoy diciendo en las aplicaciones, aquí en estas propiedades, que se vaya hacia inventory. Ok, déjenme revisarlo y ya les cuento. Ok, ya
después de un rato batallando con esto, di con la solución. Era algo bastante sencillo, pero uf, sí raro. No me había pasado porque generalmente mm, manejaba otra convención de nombres con la base de datos, pero bueno. No lo explicaré en este video porque ya está bastante largo. Solamente quiero mostrarles que efectivamente ups, eh, ya se puede obtener los productos. Le doy get a products y me devuelve un array de un solo elemento, obviamente, porque en mi base de datos solamente tengo un elemento. Entonces, en el siguiente video voy a explicar la solución de lo que hice y ya vamos a seguir viendo el funcionamiento de la API. Ok, muchas gracias.